se está magnificando porque hay cuestiones políticas que estamos viendo que se están produciendo, están pidiendo la emergencia nacional cuando no creo que sea necesaria. ¿Usted no cree que sea necesaria declarar la emergencia nacional y eventualmente quienes piden eso están politizando el tema? Totalmente, yo creo que sí. Me van a cortar la luz, pero se aumentó un montón. Pero fíjate los números siderales. Casi 400% de agua, casi 900 el gas. Es tremendo. Fíjate, la electricidad lo que menos aumentó, sí, casi 160%, y la nafta, 240%. Esto es a septiembre. ¿Qué dice la sociedad básicamente? Dice, la estoy pasando mal. El ajuste que me prometieron que le iba a pagar la casta, no lo paga la casta. Y después el gobierno toma decisiones de gestión estatal que son muy polémicas y muy controversiales hasta con su propia base. El Pacto del Futuro son 56 puntos que, entre otros, alargan y estiran hasta el 2045 la Agenda 2030. 193 países acompañaron positivamente. 29 países votaron en contra o no asistieron. Entre ellos está Argentina. El costo de tomar esta decisión parece demasiado alto para lo que puede lograr. El punto final es si esto puede tener alguna consecuencia para la Argentina. Vamos a tener cortes en el verano y le pusiste 0 a las acciones para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión. ¿Sabes que ayer me escribe un empresario de San Martín que se dedica a luminaria y me dice, Hernán, si mi actividad se recupera y yo consumo energía, me van a cortar la energía? Con lo cual, ¿cómo se recupera la actividad? Siendo Córdoba uno de los, creo que dijo, 10 puntos más calientes del planeta, Correcto. ¿no le preocupa un gobierno que niega el cambio climático? Mira, sinceramente nosotros estamos abocados a lo que está pasando en Córdoba. Yo no puedo ponerme a discutir esto políticamente. ¿Se le puede decir a los cordobeses que está controlado y que se queden tranquilos? No está controlado, que se queden tranquilos, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Justo retomamos lo último que escuchamos ayer con la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, mientras aquí, en la Argentina, hay una provincia prácticamente encendida a fuego, prendida a fuego. Hay un montón de otros focos que están ardiendo en nuestro país. Por ejemplo, bueno, en la próxima semana hay un paro de estatales, hay una marcha también protestando por sus salarios. Hoy vuelve a ratificarse la movilización por el financiamiento universitario, marcha universitaria que seguramente va a ser muy numerosa. Están los cortes de luz, preocupación respecto de qué es lo que va a ocurrir, idas y vueltas en el gobierno sobre si va a haber o no va a haber cortes de luz residenciales. Un abrazo al Hospital de Clínicas. Recién escuchaba a un conmovido compañero, Javi Calvo, contando lo que significó para la vida de su papá, un hospital donde se van a formar los médicos y las médicas del resto de los hospitales. Un hospital referencia en la Argentina, no llegan a la canasta básica, trabajan al 50%. Y además todavía están limpiando el quincho de olivos del asado para los 87 héroes porque efectivamente el dolor de jubilados y jubiladas todavía está muy pero muy presente. Mientras todo eso, aquí en la Argentina, el presidente de la Nación, Javier Milei, en modo emperador en Naciones Unidas. Ojo, es el viaje probablemente más justificado que Javier Milei haya hecho al exterior y sobre todo a los Estados Unidos. Sexta vez que viaja. ¿Por qué? Bueno, porque el discurso ante las Naciones Unidas es un evento muy importante. Y Javier Milei decía en modo emperador, básicamente plantea, no importa cuánto consenso tenga las cosas que acá se deciden. A nosotros no nos importa. Nosotros no le vamos a dar bolilla porque Naciones Unidas se convirtió en una manga o en un grupo de socialistas que hace todo mal, que vienen haciendo todo mal después de determinados momentos de la historia, casualmente momentos en los que el Estado más intervenía. Pero bueno, Javier Milei desconociendo el concierto de naciones, desconociendo para qué se ponen de acuerdo los distintos países y diciendo, insisto, que Naciones Unidas no funciona para nada. Por eso decimos Javier Milei casi en modo emperador. ¿Qué es lo que denuncia Javier Milei? ¿Respecto de qué dice que no sirve Naciones Unidas? ¿Sobre el abuso de los países más poderosos respecto de los menos desarrollados? No. Dice que no sirve para nada cuando todos los países o la gran mayoría de los países se ponen de acuerdo para temas de salud, para temas de seguridad alimentaria, para temas de seguridad, para temas de abusos de poderes poderosos, de países poderosos respecto de los más débiles. Sobre todo eso, Javier Milei dice, son agendas socialistas. Y nosotros venimos a iluminar con libertad. Presten atención un tramo de lo que hoy decía Naciones Unidas, su primer discurso ante Naciones Unidas, Javier Milei. Una organización que había sido pensada esencialmente
como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Insistimos, Javier Milei le está diciendo a las Naciones Unidas que no sirven para nada, no porque se esté posicionando del lado de los países que nunca encuentran soluciones en Naciones Unidas, sino en aquellas cosas en las que se ponen de acuerdo, entre otras cosas para ver cómo se preserva la paz, sobre cómo se garantiza la alimentación para los más pobres, sobre cómo se trabaja en asistencia sanitaria en todo el mundo. Bueno, de hecho, sobre esto se estuvo hablando ayer. El Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro tiene que ver con todas estas cosas que les estamos comentando y que firmaron 193 países. Argentina se disoció. Lo presentó la canciller Mondino también en nombre de déjennos alas para poder transitar en libertad hacia donde nosotros creemos. Fíjense, y lo reiteramos, cuáles son los países, los 27 países con los que Argentina votó o eventualmente que acompañaron la decisión, porque Argentina en realidad se disoció. Además de países, ayer mencionábamos Venezuela, Irán, Vietnam, bueno, aparece Chad, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Eritrea, Somalia, Brunei, Azerbaiyán, no son países que están permanentemente en el qué decir del mundo respecto de lo que allí ocurre. Son países más bien muy poco conocidos. Bahamas, Haití, El Salvador, Tayikistán, Papúa Nueva Guinea, son un montón de países con los que la Argentina se alinea, en vez de estar alineado con el resto de los países. Pero insisto, ¿en qué? Desafiando los abusos de los más poderosos de este mundo, poniéndole límites a las grandes corporaciones que desafían incluso a los estados nacionales. No, todo lo contrario. Sobre esas agendas que tratan de generar algún tipo de equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen en un mundo muy desigual. En un mundo donde los más ricos concentran muy pocos, en muy pocas manos, grandes proporciones de recursos y los más populosos, los países más populosos, lo sufren. Sobre esto también habló, por supuesto, como es habitual en cada Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Brasil dijo esto a contramano de lo que dijo Milei. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Razón por la cual, bienvenido Martín Granowski, muy buenas noches. Arrancamos QR con esta portada, en la misión que ha tenido efectivamente el presidente Javier Milei en su viaje a Nueva York, rompiéndola toda. ¿Qué cosa? Bueno, esos acuerdos importantes que el mundo logra en un mundo muy violento, de muchísima tensión y sobre todo de muchísima desigualdad. Martín, tu mirada. Yo quiero decirte una cosa. En el mapa que vos mostraste antes, sí, la Argentina está peor todavía. Porque ese mapa englobaba a las naciones que votaron contra el Pacto del Futuro. Sí. Acá está. Ahí hay mezclados los que votaron contra el Pacto del Futuro y los que directamente no votaron. Ni fueron. Hay una palabra que vos dijiste, que citaste a la canciller Mondino, sí, que es disociación.
Un amigo diplomático dice, yo no sé si interpretarlo diplomáticamente o psicoanalíticamente, la disociación. Pero eso me decía. Buen abordaje. Exacto, porque ¿qué quiere decir? ¿Te disociás del mundo? Sí. ¿Podés disociarte del mundo? No podés. Bueno, disociarse es directamente no votar. De estos países hay menos de 10 que no votaron directamente. Es decir, no quiero ni formar parte. No es que ni siquiera voto en contra, no me abstengo. No voto a favor, pero ni siquiera voto en contra. Digo, China y Rusia votan en contra, por ejemplo, por diferentes motivos que uno podría analizar, si querés los analizamos. Para darte un ejemplo, Cuba vota en contra. Claro. Hay algunos que ni participaron. Lo que pasa es que la razón por la cual Argentina vota es muy distinta a la razón por la cual Cuba vota en contra, eventualmente Venezuela. Pero la Esto Argentina está- no quiere claro. ni ser Ni siquiera parte. sentarse. O sea, yo no soy parte de este juego ni siquiera para oponerme. Ese es el mensaje Bien. argentino. Que es rompiéndola toda. Es que hago con Naciones Unidas, la rompo toda. A mí, mira, yo pensé una similitud. Digo, ¿con la democracia se resuelven todos los problemas? No. No, claro. ¿Con la Constitución se resuelven todos los problemas? No. El multilateralismo, digo, para bajar las cosas a tierra. Cuando en diplomacia se habla de multilateralismo, es contra el unilateralismo de 2 o 3 países poderosos que pueden hacer lo que quieran. Es una aspiración, por supuesto, y es un marco buscado. No es siempre una realidad. El multilateralismo, a mi juicio, vendría a ser como la democracia. ¿El multilateralismo se puede lograr profundamente? No, la democracia a veces tampoco, y la democracia no te soluciona. Y la Carta de Naciones Unidas es como la Constitución. La Constitución debería cumplirse. ¿Se cumplen los derechos sociales de la Constitución? No. ¿Se cumplen todas las libertades siempre? No. ¿Queremos anular la Constitución y la democracia? Bueno, alguno querrá. Claro. Nosotros no, ¿no es cierto? De Por lo hecho, menos. en Naciones la mayoría Unidas argentina no. se vota mayoritariamente en algunas situaciones, por ejemplo, de conflictos geopolíticos, y sin embargo son 4 o 5 países los que deciden Claro. en contra de la gran mayoría Claro. que deciden algunas cosas. Claro. Tampoco dentro de Naciones Unidas reina plenamente la democracia, No, por pero eso no quiere supuesto. decir que la tengas que romper Exacto. toda. No, pero claro, pero la Argentina tiene una tradición de participación muy fuerte en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí sí se vota. Después hay una parte que se cumple y otra parte que no se Sí. cumple. Pero, por ejemplo, en 1965 se vota una resolución, la 2065, que dice que el Reino Unido y la Argentina se tienen que sentar a negociar. Parte de un principio anticolonial, esto que Milei quiere romper, digo, parte de la tradición de Naciones Unidas, que no es el origen, porque ya no es 1945, 47, ni la fundación, ni cuando se van pergeniando los instrumentos. Ya es década del 60, del 70. Las Naciones Unidas él es el escenario no solo del anticolonialismo, sino de la descolonización del mundo. Digo, esta cosa de que no hubo progreso, la verdad que, Claro. doy un ejemplo nada más, se podrían dar otros más. Digo, rompiéndola toda es romper esa tradición. Además hay otra cosa. Cuando uno lee el discurso de Milei, se fija, yo miré si existía una palabra. En la primera lectura no la encontré y dije, pucha, es el primer presidente que no habla de Malvinas. Lo leí de nuevo porque dije, no puede ser. Y efectivamente habla de Malvinas. Pero habla de Malvinas diciendo, no hay un reclamo. Es el primer presidente que no reclama. Eso sí podría decir. Es el primer presidente que no reclama por Malvinas en un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y dice, no se garantiza la soberanía territorial y está el ejemplo de Malvinas. Como si fuera una clase académica. Claro. Este es un lugar para reclamo, porque además la Argentina tiene en eso el apoyo de la mayoría aplastante de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a seguir escuchando al presidente Javier Milei un tramo más en su presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad.
Bien, allí estaba el presidente desafiando Naciones Unidas y sobre todo modificando una posición histórica de la Argentina, como él decía, que es la posición de neutralidad frente a conflictos. Ahora, vos sabés que yo no termino, no termino de entender qué quiso decir. Espero no haber entendido algo que creía entender. ¿Qué quiere decir estar a la vanguardia? Es decir, nos vamos a meter, como país, te hablo, ¿no? Nos vamos a meter en todos los conflictos internacionales. O eventualmente en cuáles, o si está hablando de alguno en particular. Claro, porque, por ejemplo, la Argentina no es neutral en el tema de Rusia-Ucrania. La Argentina, con Alberto Fernández presidente y Santiago Cafiero, era ya canciller, condenó la invasión a Ucrania. Lo que dijo es que al mismo tiempo había que desescalar en toda la región. Es decir, era una referencia a la OTAN, claramente. Que era paz. Digo, la Argentina tiene más tradición pacifista que neutralista. Yo creo que hay un error académico de Milei, si me permitís en eso. Esta es la foto que le da sentido a nuestra portada. Es la foto de Wall Street Journal, así como amaneció el día de hoy. El presidente vuelve a reiterar y vuelve a jugar con aquellos que decían que era un fenómeno barrial su propia figura política, o eventualmente cuando se mete en política, cómo se lo caracterizaba antes e incluso después de haber ganado la elección. Interesante la foto que elige el Wall Street Journal. Es el mismo diario en los Estados Unidos que puso en tapa la foto de Javier Milei en un tanque con Victoria Villarruel hace muy poco tiempo. Bueno, esta es la imagen, este es el gesto que se elige para ilustrar el paso de Javier Milei por Nueva York y por la Asamblea de Naciones Unidas. También habló el presidente de Colombia, Petro. Interesante, porque hace una referencia no estrictamente a Milei, pero sí a las posiciones de ultraderecha que no solamente está en la Argentina. Escuchen. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Quiero preguntarte, Martín, si es una exageración pensar en esta postura de Javier Milei respecto de Naciones Unidas con todo lo que significa una democracia internacional o un conjunto de naciones que intentan ponerse o construir algunos consensos fallidos en algunos casos, como vos bien decías, no siempre solucionando los problemas de la manera en que se quiere. Si puede ser algún espejo o es muy forzado un espejo de lo que pasa en la Argentina y la relación de Milei con el Congreso, que eventualmente dice, mira, no me importa, la ley con más votos que sale del Congreso es la más perjudicial eventualmente para la gente. No se me había ocurrido, pero es buena comparación esa. Sí, efectivamente es buena comparación, porque además hay una cosa, igual que con el Congreso, Milei falsea la realidad. En este discurso, más allá de estar o no de acuerdo, hay ciertas cosas que no son reales. Las Naciones Unidas no son un gobierno supranacional, no son un gobierno, no son vinculantes. Digo, en todo caso, en algunos temas el Fondo Monetario Internacional tiene mucha más importancia que Naciones Unidas. No sé si para bien, esa es otra discusión, pero tiene más importancia. Pero digo, no hay gobierno supranacional. Así como el Congreso es un poder, en el caso de Naciones Unidas, menos todavía. Puede haber formas de concertación, exitosas o no exitosas, y además depende del ángulo de cada uno si exitosas o no. Y efectivamente las Naciones Unidas, si vos te sentás a hablar con Petro, o si te sentás a hablar, Pablo, con Lula, más con Lula todavía, por su enorme experiencia política, internacional inclusive, Lula te va a decir que las Naciones Unidas están en crisis. Pero no por las mismas razones que dice Milei. Lula te va a decir que no se pudo impedir conflictos, que hay que democratizar, lo viene diciendo Brasil hace mucho tiempo, y la Argentina también tiene esa posición, que hay que democratizar el Consejo de Seguridad para que no haya el veto de 5 y sea un Consejo de Seguridad más democrático y eficaz, y que las Naciones Unidas tiene que ser más eficiente en, por ejemplo, la eliminación de las hambrunas. Lula, en el discurso, nosotros pasamos la parte del combate al cambio climático. Lula habla también del hambre y estaba en estos días, la posición de Lula sobre el pacto del futuro es que se tiene que basar en terminar con las hambrunas. Y en todo caso ahí sí hay, no es una crítica a Naciones Unidas, sino una descripción de cómo funciona el mundo de manera injusta. Lo que se tenía que lograr de disminución de hambrunas en el mundo al 2030
ya se sabe que no se llega. No se llegaba en parte por la pandemia y está claro que después sin pandemia tampoco, pero es por injusticia y ahí tiene que ver con lo que dice Petro que acabamos de escuchar, aparte de su referencia clara a Javier Milei, porque es el único presidente del mundo que termina diciendo viva la libertad carajo, y además terminó su discurso de Naciones Unidas diciéndolo, cuando Petro habla del 1% que es dueño de las riquezas. Gracias, Martín. Así decidimos comenzar QR esta noche con el discurso de Javier Milei, histórico, primera vez, su primer año de gestión ante Naciones Unidas. Estas son nuestras voces del día. Se le terminó la luna de miel, entre comillas, al señor Javier Milei, el presidente, con sus votantes. Fin. Game over. Se acabó. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muy bien. Por la negativa, abstenciones, por unanimidad del pueblo. Avanza un nuevo paro el día 26 de junio. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta aquí. En Córdoba hay una ley de hace muchos años que se llama Ley de Bosque, donde están marcados los lugares y justamente más allá que ocurra incendios, no se puede cambiar el uso de la tierra. Capaz Jorge Bergoglio no sufrió los cortecalles en los últimos años y por eso cree que era una solución para los problemas de los argentinos, cuando eso incrementaba los problemas de los argentinos. Se nos quemó todo, se nos quemó todo. Nos mintieron los bomberos, nos mintieron las provincias. Somos criadores de caballos criollos. Somos criadores de caballos criollos. No nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre, no nos quedó una casa de los vecinos. Vinieron los vecinos a abrazarnos, a decir ayúdennos. Todo lo que estamos haciendo e incluso cosas que tal vez no lleguen todavía a los ojos de la gente. Hoy el Festival de Cine San Sebastián, como manifestación cultural que es, no puede permanecer al margen del desmantelamiento de una cinematografía nacional por parte de un gobierno que además justifica una dictadura militar que asesinó a miles de ciudadanos. Aguante el cine argentino. Yo creo que lo que hay que entender es que el hospital universitario en todo el mundo, no en Argentina, son hospitales que no dan ganancias, son hospitales que están dedicados a formar en el pregrado y en el posgrado. Esto es una fábrica de cerebros, es el hospital de la Universidad de Buenos Aires. No es simplemente un hospital que opera o que atiende una angina. Bien, nuestras voces. Muy buenas noches a todo el equipo. Hola Fer Cerolini, Irina Hauser, Hernán Lecher. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy fuerte lo de San Sebastián. Uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Generaron una movilización, una marcha, incito, en la sala más importante en defensa del cine argentino. No es un dato menor, con varias películas que están allí por ser exhibidas y eventualmente premiadas. Atención con el tema ATE, porque hoy viene Rodolfo Aguiar a QR. Vamos a hablar paro general y una marcha de trabajadores del Estado y vamos a hablar con un concejal cordobés que escuchó nuestro reportaje ayer con la vicegobernadora de la provincia diciendo que en realidad quien pedía la emergencia nacional o la situación de emergencia para tratar de otra manera y con más recursos lo que está pasando en la provincia de Córdoba con los incendios, en realidad está haciendo política, que es una suerte de exageración. Vamos a ver cómo cayó esto en la provincia y, por supuesto, vamos a conversar también, y en un ratito nada más, sobre lo que está pasando en el hospital de Clínicas. Fer, ¿con qué vamos en un rato? Y vamos a ir con un triste invicto. Y el invicto es que se cumple el 9º mes de caída de la industria. La CAME dio a conocer cómo están las pymes en la Argentina y es el 9º mes consecutivo que caen las pymes en su producción y en su difícil momento de sobrevivir, porque el 17% tiene ya problemas para pagar los sueldos. 9 de 9. 9 de 9, invicto, nada del rebote, ni la L, ni nada, pum para abajo. Hernán, ¿en un ratito qué? Te voy a comentar sobre el tema del megacanje. Vos viste que el gobierno decidió modificar la forma en que se puede renegociar la deuda. Sí. Bueno, te retrotrae lo que pasó en el 2001 con el megacanje. Te voy a contar qué pasó en aquel momento. Vamos a ver algunas similitudes. ¿Qué dijo cada uno?
al respecto de ese tema. Muy enojados hoy desde algún sector del radicalismo. Por ejemplo, Alejandro Cacase, secretario parlamentario, fue diputado nacional, muy enojado con esto que hizo el gobierno. Ayer se los contamos. En un decreto que parecía tener que ver con otra cosa, con el ANSES, aparece esta modificación. Hoy viene a QR, vamos a conversar con él, y también muchos líos dentro de la Unión Cívica Radical en una reunión de bloque que tiene como integrantes y participantes a los 5... parte de los 87 héroes, los 5 de la Unión Cívica Radical que se sienten oficialistas, pero como 13 afuera que votaron como había ordenado el propio partido. Muy llamativo y lo vamos a hablar en un rato. Nos vamos a ir con Irina a la pantalla por un tema muy sensible. Recordarán el caso de Lucas González, asesinado por la policía en la ciudad de Buenos Aires, el pibe que venía con sus amigos de entrenar en un club de fútbol y fraguaron después un enfrentamiento porque lo fusilaron dentro del propio auto. Así se vivía en esos momentos esta cobertura de A24 hace poco más de un año. Lucas González tiene 17 años. A esta hora su estado de salud es desesperante e irreversible. Recibió 2 disparos en la cabeza y las circunstancias que envuelven esos 2 disparos en la cabeza tienen como protagonista la policía de la ciudad y es un episodio totalmente oscuro. Sale del kiosco de comprar un jugo, se suben a ese auto que ustedes están viendo en pantalla, una Surán, y de pronto los cruza un automóvil de una brigada de la policía de la ciudad. Roberto Adrián Maidana está con el caso del joven baleado. Está hablando el padre de la víctima. Lo único que le pedimos es que por favor respeten la intimidad ahora, nada más por menos un tiempo. Cuando ellos puedan, hablarán de vuelta con ustedes como lo hicieron durante todo el día. Así que nada, Luca va a seguir en los corazones porque la familia tuvo un gesto gigante con otras personas que por ahí no la están pasando bien. Así que bueno, nada. Hace un año fue la condena por el asesinato a Lucas González, fue en el 2021 y se está llevando adelante otro juicio por el encubrimiento, Irina. El encubrimiento de este hecho que, como vos bien decías, fue primero que fue un falso enfrentamiento, ¿no? La policía de la ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue interceptar a estos pibes que venían en un Volkswagen Surán y directamente se les tiran encima... brigadas de la ciudad de Buenos Aires que suelen ir además sin uniforme y tratar de generar hechos delictivos, ¿no? Más que nada de eso. Los pibes pensaron que les querían robar. Claro, estaban sin identificación, ningún tipo de identificación. Los pibes pensaron que les querían robar, entonces intentaron seguir con el auto. Claro, hacer maniobras evasivas de lo que creían que era una persecución de ladrones. Y en eso fue, exactamente, que se les vienen encima y que terminan disparando dentro del auto y que terminan matando a Lucas González y otros 3 pibes sobreviven. El hecho, además, es mucho más complejo de esto que te estoy contando, porque los pibes estuvieron incluso privados de su libertad, los tuvieron un día en un instituto de menores. Lucas, se estuvo desangrando dentro de ese auto, estuvo hospitalizado y finalmente falleció. Pero ¿qué fue lo que ocurrió y por qué hoy estamos teniendo un juicio nuevo? Y esta es la clave. Y además esto es lo que te demuestra ese funcionamiento corporativo de la policía, ¿no? En este caso de la policía de la ciudad. Es un juicio por encubrimiento, porque plantaron un arma adentro del auto para simular justamente que había habido un enfrentamiento, como si los pibes los hubieran atacado. Y se justificara la balacera sobre los pibes, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo se develó esto además? Esto pasó en el primer juicio, cuando Héctor Cuevas, uno de los policías acusados, se quebró. Se quiebra y cuenta justamente que él había visto todo y que él, cuando llegó a la escena, adentro del auto, no había visto un arma, había visto galletitas, había visto un jugo. Bueno, primero vamos a escuchar la modulación de la policía, la trucha, cómo armaban esta escena falsa. Escuchamos. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y Iriarte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito, ¿sí? Al colocarlo atrás notamos la presencia de 4 masculinos, ¿sí? Entonces, al pasar la altura de Vélez Arfield, intentamos hacerle detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego.
y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se continúa el procedimiento. Esta es la modulación trucha, la que estaba armando, la que estaba creando una escena para justificar que habían baleado a estos pibes, que en realidad venían de entrenar, comiendo unas galletitas, tomando un jugo y que en un momento sintieron que se les acercaban gente que no estaba identificada de una manera muy agresiva y querían evidentemente escapar de lo que creían que era un robo, un intento de robo. Exactamente, y de esa manera que acabás de escuchar, la propia policía contaba la historia falsa en las modulaciones, ¿no? Cuando informaban lo que supuestamente había pasado, cuando intentaban justificar ese asesinato a sangre fría que habían cometido, ¿no? Y decían tiene un arma, tenían un arma. Sí. Decían que uno de los pibes tenía un arma. Esto además, vos sabés que en ese momento hasta salió en los comunicados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, contado como si hubiera sido un enfrentamiento. Fue algo realmente muy llamativo y que finalmente quedó rápidamente a la vista, ¿no? No fue algo que tardó. Reiteramos, esto ocurrió en el 2021, el año pasado de la condena, pero se está llevando adelante un segundo juicio por encubrimiento. El juicio por encubrimiento que tiene que ver justamente con cómo se armó esta escena, cómo se armó la escena trucha y cómo se plantó el arma. Y la verdad es que tuvo mucho que ver en la posibilidad de la reconstrucción y dar sustento a esta historia, el relato de Héctor Cuevas, un policía que terminó condenado, pero que recibió la condena más leve. Lo que estamos viendo ahora es un momento que relata Cuevas justamente el año pasado, y en un ratito también vamos a escuchar su voz. Ahí lo tenés en la pantalla, Iri, para verlo bien. Bueno, ahí lo que estamos viendo... ¿Quiénes son los que van en la moto? Es el trayecto. El policía que está acusado ahora se llama Facundo Torres. Sí. Facundo Torres es el policía que maneja una moto que lleva a Gabriel Isasi. Gabriel Isasi es uno de los condenados por haber disparado. Van hasta la comisaría de la zona, buscan el arma de utilería. Está en la comisaría, fíjate que hay una mujer policía de guardia. Ahí está. Están yendo a buscar un arma de utilería. Un arma de juguete, para plantarla en el lugar. Por eso está registrado ese trayecto de esa moto que describe Cuevas, que va y vuelve hasta el lugar del hecho. Lo que seguimos viendo es justamente la escena de la puerta de la comisaría. Y vuelve al lugar... En este momento hay un policía que está buscando en algún lugar de esta comisaría un arma de juguete. Un arma de juguete para volver a llevarla a la escena del crimen. Exactamente. Y la lleva a la escena del crimen. Sí. Y en la escena del crimen, ese arma es plantada en la parte de atrás del auto. ¿Por quién? Por Isasi, por esta misma persona que dispara, que está condenado hoy a prisión perpetua. Gabriel Isasi, policía de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento recibe una indicación de otro que estaba en el lugar, que le dice que la ponga atrás, ¿no? O sea, lo que se está investigando y lo que se está juzgando en este momento es cuántas personas fueron cómplices del encubrimiento para llevar adelante el asesinato que ya se juzgó. Mira, está en el gran del entramado que evidentemente todas las personas que estaban ahí en ese momento sabían de esto. Y de hecho lo que se está juzgando no es solamente el encubrimiento, también es la privación ilegal de la libertad, porque fueron hechos que quedaron concatenados, y también es el hecho de haber permitido que estos pibes fueran torturados, ¿no? Porque fueron maltratados en cada lugar donde estuvieron, incluso los 3 sobrevivientes. Sí. Ahora, ese mismo día, que ya todos sabían, y al día siguiente se seguía hablando de esto en un grupo de chat de los policías de la comisaría vecinal 4D. Y fíjate vos, este hombre que declara que se quiebra, que es ahora el principal testigo de este juicio. Claudio Cuevas. Sí, se llama Héctor Claudio Cuevas, figura como Claudio Cuevas en este chat que estamos viendo. Él ya lo describe en ese chat al día siguiente del hecho. Lo que hicieron los polis no tiene nombre, le dice a sus compañeros. Unos dementes. Encima le ponen una pistola de juguete. Déjate de joder. Bueno, muy explícito lo que está diciendo Cuevas. Ahí un compañero le contesta, sí, decime que eran a metros, si no, no se entiende. ¿Metro igual qué? nada se ¿Metropolitanos? entiende. ¿Se refería a la policía de la ciudad? Claro. ¿Con metros? Bien. Exactamente, sí, metros. Sí, metros. El inspector le dice, le da más datos, ¿no? O sea, Claudio Cuevas vio todo y en el chat empieza a descargar todo lo que sentía respecto de lo que estaba ocurriendo. Y además él les dice, yo vi todo. Los otros 2 federales le dice.
Ahí está. Pablo le dice en estos momentos tienen que estar en Paraguay. Yo fui el primero en llegar, le repite o le cuenta a Claudio Cuevas y vi todo. Lo que decía, así arrancó tu narración, Irina. Exactamente, vio todo. Muy explícito este chat que se conoció con posterioridad. Cuando Cuevas, además, el año pasado finalmente se quiebra y termina contándolo, bueno, contando todo lo que él había visto, se lo ve muy afectado. Vamos a escuchar un tramo de su testimonio. Ya te conté que él revela cómo plantaron el arma y además dice otras cosas y pide perdón. Le arruinaron la vida a muchas personas, a muchas familias. Doctor Dalbón, le pido perdón. Perdón como persona, perdón como padre, perdón como policía. Pero si yo decía esto antes, me mataban a mí y me mataban a mi familia, porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas. A Lucas lo tengo presente todas las noches. Escucho su respirar. No se me va de la cabeza. No se me va la imagen de cómo lo dejaron. No se me borra. Tremendo testimonio, Irina. Sí, muy fuerte el testimonio. Esto fue el año pasado y lo que te quiero contar es que... No dejo de escucharlo respirar, dice. Y porque él lo vio tendido en el asiento desangrándose. El tema es que, bueno, este hombre que formaba parte de ese grupo, en un momento no aguantó más el peso de todo lo que había visto. Él recibe la condena, pero está con prisión condicional porque colaboró. O sea, a él también se le recrimina que tendría que haber hecho otra cosa, impedido todo ese encubrimiento y lo que, exactamente. Lo que ocurrió. Le pide perdón al abogado Gregorio Dalbón porque es el abogado de la querella, de la familia, por eso lo menciona... Sí. A este abogado, y esta semana que continuó el juicio, ¿no? Y estamos hablando de este juicio porque de este juicio se habla poco, ¿no? Y es un juicio que tiene un peso simbólico muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque se trata del entramado de impunidad. En definitiva, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un entramado de impunidad, estamos hablando de lo que puede corporativamente muchas veces... distintas fuerzas de seguridad, no solamente la policía. Lo que intentaron hacer en este caso, estamos hablando del papel turbio, te diría, de las brigadas en la ciudad de Buenos Aires. Las brigadas han funcionado como grupos de apriete y de robos, de todo tipo de delitos permanentemente, sobre todo en barrios pobres, ¿no? Abusándose de la situación justamente de la gente que más sufre. Y eso es dramático. Bueno, por supuesto, después de este hecho quedó claro cuál venía siendo el papel de estas brigadas en la ciudad de Buenos Aires. No te creas que dejaron de actuar, no es que dejaron de haber hechos, pero sí por lo menos aflojó, te diría, esta actividad, la actividad a nivel de violencia como la que vimos en este caso. Este juicio tiene sus alegatos el día 8 de octubre. Ahí vamos a ver las penas que piden la querella, la fiscalía y también lo que pide la defensa. La querella va a pedir penas altas por todo este conjunto de hechos que yo te mencionaba. Y te insisto, es un juicio que tiene el peso de lo que es capaz de hacer además gente con poder. En este caso, con poder además de fuego. Bien. ¿No? Policías, nada más y nada menos. Y probablemente el veredicto se conozca del Tribunal Oral 29 del Nacional, el criminal, a fin de mes, alrededor del 23 de octubre aproximadamente. Y lo estaremos siguiendo, por supuesto. Bueno, para cerrar el tema, un resumen de momentos y de testimonios importantes alrededor del asesinato y el intento de encubrimiento de Lucas González. Hoy me levanté y lo buscaba y no lo encontraba. No sé cómo voy a hacer para vivir porque me mataron a mí, a mis hijos, a él. Ellos son los delincuentes, no lo que quisieron hacer con los nenes. Ensuciar a 4 nenes que venían de jugar a la pelota y terminó en esto, en la muerte de Lucas. Te ponen la foto de Lucas cuando tenían 8 años que iban a la escuela y vos te morís, me dice, me lo arrancaron, Gusti. Me arrebataron el sueño, estos delincuentes, estos asesinos que lo acribillaron a mi hijo, a mansalva.
Muy bien, seguimos en QR. Como les decíamos, el presidente Javier Milei, agenda importante, por supuesto, su presencia en Naciones Unidas. Y mientras aquí en la Argentina, además de Córdoba, muchos focos de suma atención. Uno de ellos tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Ha decidido ATE, el gremio que los representa, el sindicato que los representa, un paro general y movilización para el próximo jueves 26, pasado mañana. Está con nosotros Rodolfo Aguiar, secretario general. ¿Cómo anda, Rodolfo? Muy bien, un saludo a todos. Gracias por estar acá. Recordemos, porque son muchos los conflictos, son muchos los sectores que están reclamándole al gobierno por salarios, por condiciones de trabajo, por desregulaciones distintas, sobre todo por lo que pretende hacer con el Estado. Allí están trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el principal motivo de reclamo y por qué es que llegan al paro el próximo jueves? Más de 1000 delegadas y delegados de toda la Argentina, de todas las vertientes ideológicas internas de nuestro sindicato, votaron por unanimidad un nuevo paro general para este jueves. 65.000 contratos vencen a fin de mes. No solo el gobierno intenta una nueva ola de despidos, sino que además ahora va por los trabajadores y las trabajadoras de la planta permanente, reglamentando la ley base con un régimen de disponibilidad absolutamente inconstitucional. Ya existía la disponibilidad frente al cierre de un organismo, a la supresión de funciones y previa intento de reubicación de los agentes, declarado indisponibilidad. ¿Qué hace el gobierno del presidente Milei? Agrega una causal ahora absolutamente subjetiva que dice, además de todo esto, ahora van a poder ingresar indisponibilidad cuando se supere la dotación óptima de un organismo. ¿Quién dice cuál es la dotación óptima? O sea, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras tendría que...? ¿Quién? Sturzenegger. La autoridad de aplicación es el propio ministro. Nos parece una barbaridad, por eso es que destacamos que ya la Cámara de la Justicia del Trabajo, Juzgado 37, se haya declarado competente en una demanda judicial que presentó ATE para declarar la inconstitucionalidad de este punto. Rodolfo, ¿cuántos despedidos desde que comenzó el gobierno de Milei hasta hoy en el Estado? Mire, el presidente habló de 31.000 la última vez que hizo referencia hace pocos días. Si uno toma el CIPA, noviembre 2023 hasta aquí 37.000 puestos de empleo menos en la Administración Pública Nacional. Ahí hay que sumar retiros voluntarios, renuncias, migración, porque estamos frente a un gobierno que despide por una doble vía. La carta documento, el correo electrónico, pero también los sueldos de hambre. Hoy el 75% de las trabajadoras y los trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza. Segundo punto, no tiene que tener éxito el gobierno en arrinconarnos contra la pared solamente a defendernos de los despidos. Hay que hablar qué está ocurriendo con los salarios. Nos congelaron la paritaria en la Administración Pública Nacional. ¿Cuándo fue el último momento? ¿De cuánto? 2%, porque algunos colegas suyos lo presentaron como el 3%. Es demasiado. Le quisieron hacer hasta el juego al gobierno y al otro sindicato que firmó, porque, ojo, yo tengo muchos que hablan de unidad, yo también. Pero ¿unidad con quiénes? ¿En serio nos dieron un 1% para el mes de octubre? ¿No dejaron que el gobierno, si quería, lo imponga por decreto? ¿Le pusieron la firma? No tengan dudas. Está hablando de UPCN. Hay sindicatos que empiezan a hacer del silencio un negocio nuevamente en la Argentina. Defienden kioscos adentro del Estado. Yo le pregunto, yo no voy a dar nombre y apellido. Sí. Pero gremialistas que son miembros de la sociedad rural, ¿de verdad pueden saber lo que sufre una trabajadora o un trabajador municipal en la Argentina? Lo que le ocurre a una trabajadora o un trabajador de una provincia, porque si vemos el presupuesto 2025 que presentó el presidente, que hace, dispara el ajuste de manera salvaje ahora hacia las provincias. Hay una coparticipación de las pérdidas en este momento en la Argentina y una nacionalización de las ganancias. ¿Qué es, Rodolfo, exactamente disponibilidad? ¿Es prescindibilidad y despido? Exactamente. ¿O es un paso previo? No, solamente ocurrió en la dictadura. Por eso es oportuna esa pregunta porque existe la estabilidad en el empleo público. Sí. Constitución de 1957, reforma la de 1853, incorpora artículo 14 bis y dice: protección contra el despido arbitrario en el sector privado, y en el empleo público vamos a dar un paso más. Vamos a dar estabilidad plena, ¿pero por qué? Porque sucedía lo que sigue sucediendo hoy, que cada administración nueva que llegaba vaciaba la administración y traía su propia gente. Lo que pasa hoy, llega un intendente nuevo, llega un gobernador nuevo, estamos cansados de ver cesantías masivas para acomodar. Un ejemplo ahora, la vocería presidencial de Adorni
Y la Secretaría General, si las juntamos a las dos, ya hay más de 500. Ahí sí busquen los ñoquis, porque están cobrando sueldos millonarios sin trabajar. Rodolfo, en el 2001, en realidad, sí creo que fue en el 2001-2002, un trabajador del Estado cuestionó el déficit cero por la inestabilidad que tenía o que le generaba en materia laboral el hecho de no saber cuánto iba a cobrar, porque básicamente esa regla, que es muy parecida a la actual, condicionaba su salario a que hubiera recaudación. ¿Ustedes van a hacer alguna presentación con la regla fiscal? Se le está terminando la cuerda a este presidente. Estamos frente a uno de los fracasos más estrepitosos de la democracia. Algo yo creo que tenemos que ver de esta decisión acertada de empezar a confrontar este gobierno que tuvimos desde el mismo 10 de diciembre. Porque a nosotros los estatales nos atacan desde el 10 de diciembre. Le diría que llevamos 9 meses de ejercer defensa propia frente al gobierno este. El déficit cero es una construcción doctrinaria, una elaboración teórica del liberalismo, de la extrema derecha, pero un Estado no es una empresa, por supuesto. Estos que nos gobiernan son empleados bien pagos de las multinacionales. ¿Están pensando en hacer una presentación judicial? Nosotros no lo descartamos, pero el Estado no tiene por qué funcionar como una empresa. La empresa, si no tiene ganancias, bueno, y no puede endeudarse, no puede financiarse, tiene que bajar las presiones porque se funde. El Estado no. El Estado está para el bien Rodolfo general. Reconocerá que hay algo muy instalado en un sector muy importante de la sociedad que tiene que ver con empresas con mucha más cantidad de trabajadores y trabajadoras de las que eventualmente necesita, empresas ineficientes del Estado, organismos que no tienen muy en claro cuál es lo que le aporta a un ciudadano que no está vinculado efectivamente con el trabajo en el Estado. Y se ha construido, no quiero decir un relato, porque en muchas situaciones la verdad es que eso también era así, capas y capas de trabajadores que cuando venían por ahí no las podían correr de su lugar, pero las acomodaban para hacer algo, para que no tuvieran actividad, pero se seguían acumulando. Esto es real, esto ha ocurrido. No quiero decir que esto justifique, y no estoy para nada de acuerdo con una decisión salvaje, me parece, del gobierno respecto a lo que está pasando con el sector público. Pero estas situaciones evidentemente han alimentado algún tipo de apoyo en otro sector de la sociedad, ¿o no? Un señor dijo que quería destruir el Estado y terminó de presidente. Reflexión. Autocrítica tal vez nosotros, las y los estatales. Este Estado, así como está, ¿no se habrá venido alejando de las verdaderas necesidades de la gente? ¿Estará brindando las respuestas en tiempo oportuno en la que espera la población? Y yo me pregunto, ¿tuvieron que pasar tantas décadas y todavía seguimos haciendo cola a las 4 de la mañana en los hospitales de toda la Argentina para conseguir un turno? Yo me pregunto, si tengo que hacer un trámite en la administración pública, ¿solo tengo que ir a la mañana, desorganizo mi hogar? No se puede pensar. Ahí viene la primera decisión de ATE. Este sindicato se sienta en una mesa a discutir un nuevo Estado. Claro, ¿qué dice el gobierno? Este gobierno, ¿no? Dice, no, con los sindicatos son un obstáculo para esa modernización. Los sindicatos son un obstáculo para el enriquecimiento de Paolo Roca. Los sindicatos son un obstáculo para que se lleven el litio, el oro, el petróleo, el gas sin ningún tipo de control. Alguien decía, el peor de los sindicatos es mejor que ninguno. Pero lo que tenemos que hablar acá es que este gobierno fracasa parado sobre sus propias premisas. ¿Pero por qué dice que fracasa? Usted se viene abajo, recién decía, se le está tensando la cuerda, ¿por qué? Nos dijo, dependiendo de las encuestas, ha perdido entre 7 y 12 puntos. Eso es cierto, todavía mantiene, por el nivel de ajuste, el más importante de la historia, todavía mantiene niveles de apoyo. Mire, 44 imagen positiva. ¿En alguna encuesta? A mí de chiquito me decían que un gobierno nuevo en sus 100 primeros 100 días podía hacer lo que quería. A este hasta le estalló un jefe de gabinete. Permítame quedarme con mi optimismo de pensar que cada día que pasa la confianza en la sociedad la está perdiendo y ya no cree más en este gobierno. Mire, dijeron 7 meses, no nos votan la ley de bases, no nos dan las herramientas que nosotros necesitamos para gestionar el Estado. Resulta que ahora, ley bases aprobada, Pacto de Mayo firmado, DNU vigente, sin embargo, no solo recrudece la crisis económica, porque pasamos de una recesión a una depresión, una caída más profunda y más persistente de la economía, sino
Ahí parece que una petrolera se retira de una de las inversiones más grandes que se habían prometido. Parece que las Usted dice, tiene mineras... todas las herramientas y la cosa no funciona. Una no aparecen minera en los Salta, resultados. 12 San Juan, más allá que nosotros cuestionemos la fractura a gran escala y el daño al medio ambiente, ni siquiera se tomó personal, no abrieron caminos, no empezaron los trabajos de exploración. Este gobierno va a tener enormes dificultades para financiar hasta este propio presupuesto 2024 sin traicionarse y seguir emitiendo. Se llevaron hasta el oro y no consigue que nadie le preste un peso. No, yo creo que me parece que es un momento de empezar a diferenciar un poco, ¿no? Porque decir que nuestra discusión de siempre. lo de las capas del Estado y qué sé yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, cuando se hicieron modificaciones importantes, después de la tragedia de Once, se hizo una inversión grande en trenes y cambió la forma de viajar. Los sindicatos siguieron existiendo. Ahora, cuando hubo una inversión y se puso lo que se tenía que poner y se modernizó, el sistema empezó a funcionar mejor. Cuando se hicieron el tema de los DNI con Randazzo, en muy poco tiempo se cambió algo que antes era una cosa, llevaba un montón de tiempo. Digo, no es simplemente decir, el Estado se puede modernizar desde dentro del Estado según cómo organizar los recursos y se pone la cabeza. No es simplemente empezar a decir, no, sobra gente, no sobra gente. No es qué vas a hacer con la gente y para qué la vas a poner a trabajar. De la misma manera que se sigue hablando de la deuda como una cuestión que surge del déficit fiscal, ¿no? Pero resulta que siempre la deuda la tomaron los sectores liberales que no... Por ejemplo, Macri decía que no tenía déficit fiscal y es el que termina tomando la deuda. Martínez de Oz termina teóricamente quería bajar el déficit fiscal y es el que termina tomando la deuda. Los gobiernos que no tenían... ¿Moraleja? Bueno, moraleja es que no hay que comprar todos los buzones que te venden. Digo, me parece que sí es cierto que hay sectores del Estado y hay esta cuestión, sobre todo en el tema docente, cuando había algunos docentes que estaba el tema de que si te enfermabas y te ponías te daban un permiso porque estabas con un problema de salud, podía durar eternamente. Bueno, hay cosas que sí, concretamente se tienen que modificar, pero no sé si son tantas y si tiene que ver con esto de onda de tachar todo, no resuelve los problemas. Nada más saca gente afuera y baja el consumo y baja la actividad. Adolfo, tengo una pregunta muy puntual. La cantidad de despedidos, nos dijiste, son más de 30.000 ya. 31.000. No coincide lo que dijo el Poder Ejecutivo con nuestros registros, pero a nosotros nos puede faltar alguna provincia, alguna cartera. ¿30.000 de cuántos? 31.000. ¿De cuánta gente? De 75.000 que cuando inició el presidente Milei estaban, según el gobierno, en condiciones de ser cesanteados de manera ilegal. Ahora se vencen. La justicia nos empieza a dar la razón. 65.000 contratos. Ahora se vencen 65.000 contratos. ¿Esos son los que vencen cada 3 meses? Cada 3 meses. En una reprecarización escandalosa que nunca ocurrió en la administración pública. ¿Cuál es el estado de ánimo de quienes están trabajando con esta preocupación y también de quienes fueron despedidos? ¿Participan activamente? ¿Son parte de las movilizaciones? Uno imaginaría... No va en desmedro ni de la movilización ni de la organización gremial, de ninguna manera. Quiero saber cuál es el estado de ánimo de la pelea de aquellos sectores que están afectados en este caso. Este gobierno, si se lo puede considerar exitoso en algo, es en la violencia psicológica que ha, ¿Por qué? ¿De qué manera? Perpetrado sobre las trabajadoras. Esta suerte de renuevo contratos cada 3 meses es una amenaza latente, una guillotina sobre las cabezas de todas las trabajadoras y los trabajadores estatales que cada 3 meses cae y existe la posibilidad que se las corte. Yo quiero reafirmar que cada vez que se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política pública que desaparece y un derecho que se pierde. Yo creo que esta merma en la imagen positiva del presidente Milei tiene que ver también con que la sociedad empieza a darse cuenta que los despidos en realidad se están traduciendo en una fenomenal pérdida de derechos para toda la comunidad. Particularmente ustedes, ¿en dónde más se nota? ¿De qué servicio estaban prestando que ahora tienen que hacer mucho más acotado? Bueno, nosotros tenemos... Yo digo, este gobierno está matando. No es una exageración. Si a los viejos o los jubilados que toman 4 pastillas ¿le sacás 2? No, por eso, pero de ustedes en particular, ¿qué oficina han tenido? No, yo decía porque hace pocas horas se acaba de morir de un paro cardíaco en el Ministerio de Justicia, con desfibriladores que no funcionaban, justo cuando le habían comunicado que era probable que iba a ser despedido. Tuvimos un caso similar en el Hospital Garrahan. Digo, hay un gobierno
que ha ejercido violencia psicológica y que eso de alguna manera ha infundido miedo y temor. Acá se decía, el día que tuvimos el paro en la ANAC, nos denunció el gobierno por este intento de infundir temor público. Yo quiero recordar que no fue hace mucho, en la década del 90, el accidente de Lapa, que se perdieron vidas humanas y que los discursos eran los mismos que ahora, Estado mínimo, discursos privatistas, y en aquel momento esas pérdidas se podrían haber evitado si se hubiera escuchado a aquellos que alertaban sobre los riesgos de volar sin ningún tipo de control y infringiendo las normas de seguridad. Nosotros rechazamos cualquier posibilidad de privatización de las empresas estatales como Aerolíneas Argentinas o Intercargo. Rodolfo, reiteremos entonces, el próximo jueves, paro de 24 horas en todo el país y la movilización ¿hacia dónde es? Paro el jueves de 24 horas, la concentración es a partir del mediodía a las 12 horas en Plaza de Mayo. Gracias, Rodolfo, por haber venido. Nosotros los agradecidos. Bueno, seguimos y parte de la realidad cotidiana, en función de lo que nos contaba Fer Cerolini, tiene que ver con la situación de las pequeñas y medianas empresas y la actividad industrial. Fer, ¿cuál es el panorama? Bueno, sí, salieron un informe de la CAME que es el 9º mes consecutivo de caída de la actividad en las pymes. Vamos a verlo y vamos a ver los datos. Bueno, reveló 9 meses consecutivos de caída. Esto es lo que decía, invicto. Invicto, van invicto. Perdóname, CAME no es la Cámara... La Cámara Argentina, la mediana... Está bien, pero a ver, no es que está algún vínculo político partidario. En general tiene distintas representaciones. Son sectores medios y hasta, bien, te diría, bastante conservadores en sus posturas. Pero, bueno, los datos no lo pueden ocultar y tiene que decir lo que le salió. Como la Universidad de Itela estuvo dando datos ahora de eso, de la caída de la imagen. De la imagen, y hasta la semana pasada, hasta el mes pasado decían que era bárbaro, qué sé yo. ¿De cuánto es la caída, bueno, Fer? La caída interanual, estamos en un... Ahí estaba ahí, sí, a ver si ahí lo repetimos. 8,7% la interanual. Y en el acumulado enero-agosto llevamos una caída del 16,9%. Casi 17%. Sí. Te vuelvo a preguntar lo que te pregunto siempre. Sí. Para quienes no entendemos mucho de los márgenes de actividad, ¿es mucho, es poco? Es un montón. ¿Con qué se compara? Y es casi, estás entre, siempre lo de las empanadas, estás casi con una empanada menos de 5, es bastante. Un poquito menos que una empanada menos de 5. Y una tendencia que sigue a la baja. Sigue a la baja, tuvo un rebote. Una empanada que no se fabrica. Que no se fabrica, que no se come nadie. Por eso esa teoría, a veces hay algunos sectores que les gusta decir que la empanada que no se come uno se la come el otro. A veces no se come ninguna empanada. Vean la historia en Estados Unidos, cuando Detroit dejó de fabricar los autos porque mudaron las empresas a otros lados. Se destruyó, hubo una implosión de la ciudad. La gente aumentó el delito, la gente no tenía trabajo. Ahí dentro de Detroit no ganó nadie, no es que uno se volvió más pobre, pues se fue a otro lado el negocio. Y acá cuando no hay negocio, empezás a ir como esos países que empezás a recorrer y decís, che, pero esto que ha trazado, bueno, a ese camino vamos. Ahí tenés un intermensual del 3%, pero es un rebote pírrico. Sí, bueno, el gobierno va a decir, pará, acá tenés un rebote, tenés un cambio de tendencia. Claro, ¿sabes lo que pasa? Cuando usted va al fondo de la pileta, yo soy guardavidas, le cuento aparte. No tenía este dato. Bien, si usted va al fondo de la pileta y con el piecito empuja para arriba y no sabe nadar, el tema es el rebote. Si el rebote es importante, llega a tomar un poco de aire. Si usted es petizo o la pileta es muy honda, usted hace el salto y no respira, se va para abajo igual. ¿Cuánto fue el rebote, Cero? 3%. Es como ir perdiendo 20-0 y hacer 3 goles. Claro. Sí. ¿Está bien? Va 17-0. Lo puse en porcentaje. Perfecto. Bueno, y veamos por sector, porque además está eso. Estás perdiendo 17-0. 16,9, 17-0. Y el gobierno te grita el gol como si hubiera hecho... Claro, pero es como y si encima tenés un área que no te das cuenta que influye mucho, como la del campo en el PBI, capaz que subió 80% ese número dibuja para arriba, y encima mostramos lo que era el campo, pero el campo figura ahí como el que está bárbaro. Bueno, vayamos ahora por sector. A ver. Bueno, papel e impresiones, 21% de caída. Químicos y plásticos, 15,5% de caída. Alimentos y bebidas, es el más importante, claro. 11% de... Acá de 20 empanadas, comemos 19. Digamos, largaste una de 20, ¿no? Pero se supone que es lo último que... Que lo último que dejás, estás dejando de comer, ¿no? Una parte, ¿se entiende? Claro. Metal, maquinaria, equipo, bueno, ahí estás en 4 y pico. Textiles e indumentaria, 3,6.
y la única que se quedó quietito este mes fue Maderas y Muebles. Perdóname, esta es 1,1. la del mes. Esto que vimos Esto recién, agosto. Caída del mes. Qué importante la primera de 20 y pico. La de 20 y pico es terrible, sí, claro. Bueno, sí, la realidad es- Hernán. No, un aporte. Hoy a la mañana hubo una reunión de los gremios industriales. 36 gremios se reunieron en Esmata, que representan más de 1 millón de trabajadores. El dato del relevamiento de los gremios da cuenta de una caída de las ventas superior al 15% en el 65% de los casos. Es muy coincidente con el dato oficial que publica CAME. Sí. En la reunión de hoy, los gremios industriales se reunieron con las universidades para trabajar algunas investigaciones en conjunto. Lo digo porque industria más universidad en una Argentina que reivindica la universidad y que reivindica la industria, le da potencia. CECIRA se llama, la Confederación de Gremios Industriales, Y además, se reunió hoy a la mañana. Lo importante es esto. Las dos provincias, salvo la provincia de Buenos Aires, las dos provincias que tienen importancia con el tema de la industria, aparte de la provincia de Buenos Aires, que son las que terminan marcando el devenir industrial argentino, son Córdoba y Rosario. ¿Estamos? Sí. Y tienen dos gobernadores que con este tema de la imagen del presidente, hasta se le prende fuego a la provincia y tratan de decir, no, bueno, pero trataron de ayudar, qué sé yo. ¿Viste? Que es la cuestión de que vos no podés. Si hay una caída de la inversión en el área del 60%, no podés ocultar que pusieron 60% menos en poder atacar un incendio porque no está la plata. Entonces digo, van a empezar a pegar la vuelta porque están teniendo muchos problemas graves, pese a que ellos tienen buena gestión, Córdoba y Santa Fe. Están teniendo problemas porque quieren, no, acá tuvieron muchos votos, qué sé yo. Ahora la gente le dice, che, vos hacete cargo de lo tuyo, ¿no? Si tenés que enfrentar, tenés que enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es este último dato, Fer? Bueno, último medianas y dato. pequeñas. Empresas medianas y pequeñas que tuvieron problemas para pagar los sueldos. Epa. Casi el 17%. Bueno. Yo estaba pensando, Fue un Fer, resultado lógico. de No, lo que esto acabamos de quiere contar. decir que algunas lo irán dando en cuotas y otras que... Suspenden o despiden. No, que cierran. Ok, claro. Porque las pymes, generalmente, una vez que no es que dicen, che, bueno, me voy, muchas caen se hunden con el barco, ¿no? yo estaba pensando en un país sin guardavidas, pero es un país con el guardavidas que te juega en contra. Sí, sí, un país, sí, claro. Sí, que tiene, además no arregla los desfibriladores, no pone los salvavidas, no pone nada. Mirá qué dato, Ahí estamos. Fer Cerolini, salvavidas. Las preguntas que le vamos a hacer- Guardavidas, salvavidas es la rosca. Bueno, guardavidas, Lo mismo, perdóname. Sí. siempre estoy diciendo lo mismo. Ahora las preguntas le vamos a hacer en el corte. Muy bien, seguimos en QR. Tenemos por costumbre, ya lo saben, hacer un repaso de diarios y portales de todo el país para ver cómo se está viviendo efectivamente en cada rincón las políticas del gobierno de Javier Milei, muy intensas, muy radicales en muchos sentidos y que por supuesto van teniendo un impacto hasta en el estado de ánimo de la sociedad, como muestran los últimos trabajos de consultores. Vamos a arrancar por La Voz, por Córdoba. Jesús María, seguridad urbana. Gendarmería ya se suma a patrullar las calles de Jesús María. Después de varias idas y vueltas, tras el anuncio original, se puso en marcha el operativo de prácticas profesionalizantes, que incluye acciones preventivas y controles sorpresivos. La Fuerza Nacional tiene una escuela en esta ciudad, es decir, preocupación por seguridad urbana en Jesús María. ¿Qué más? La crisis, esto es la unión en Catamarca, en Fiambalá. La crisis en Fiambalá se agudiza tras la renuncia de los médicos venezolanos. Los reclamos y las falencias van de la mano en el área programática número 15. Ahora los vecinos de Pablo Blanco y Medanitos quedaron desamparados. Los profesionales, cansados de falta de recursos, emigraron al sur. Consecuencias directas de escasos recursos y van generando estos problemas, en este caso en Fiambalá, en la provincia de Catamarca. ¿Qué más? El litoral de Santa Fe, sequía, declaran emergencia agropecuaria en 4 departamentos de Santa Fe. La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria recomienda la declaración de emergencia o desastre agropecuario en departamentos de 9 de Julio, Vera, Obligado, San Cristóbal, evaluar graves efectos de la sequía. Bueno, muchos problemas respecto también del cambio climático y el modo en que esto se aborda, ¿no es cierto?, con muchos menos recursos, eventualmente con todo lo que tiene que ver con los recortes hacia las provincias de lo nacional. ¿Qué más? El Diario de La Pampa. La CPE responsabilizó a Milei por el riesgo de colapso energético en el verano, la empresa eléctrica de la provincia. El gerente, Luis
Ocero responsabilizó al gobierno nacional por anular en julio las obras programadas en el país para atender picos de consumo en el verano. Va a ser un problema nacional, evidentemente, todo lo que ya está anunciando el gobierno en temas de cortes programados. Vamos a ver quién tiene razón, si el secretario de Energía o el jefe de gabinete, si va a afectar a residentes. Fueguina.com, en Tierra del Fuego. Tras quedar 5 fábricas apartadas de la prórroga, peligrarían 500 puestos de trabajo dentro del sector textil en Tierra del Fuego. Ahí están las empresas: Australtex, Fabrisur, Sueño Fueguino, Barpla e Hilandería Río Grande, empresas que quedaron afuera del régimen fueguino a través de resolución emitida por la Secretaría de Industria y Comercio. ¿Qué más? Provincia de San Juan, Huarpe. La ropa y calzado para primavera-verano llega con una suba del 150%. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informaron que el indumentario y el calzado de la nueva temporada sufre ese incremento. San Martín a diario. San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La Cámara repudió el respaldo de diputados nacionales al veto presidencial de la reforma jubilatoria. La legislatura provincial aprueba la declaración 3.872 en esta sesión y manifiesta el repudio al acompañamiento de la Cámara de Diputados de la Nación al veto presidencial, es decir, efectos de lo que eventualmente ocurre y cómo se comportan diputados nacionales de la provincia de de Neuquén, respecto del veto a la reforma jubilatoria. Bueno, distintos tipos de conflictos, pero que evidentemente se van agudizando y generan problemas en cada rincón del país. A veces ya sabemos, parece que las cosas ocurren solamente en la capital federal o en el AMBA, pero esta es la repercusión que van teniendo estos temas, muchos de ellos productos de decisiones de política nacional en 9 meses muy intensos, a todo trapo, del gobierno de Javier Milei. Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, hizo una referencia interesante para compartir respecto de la disociación, la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei en términos de relaciones exteriores de no ser parte del pacto del futuro, lo que les mencionábamos en la apertura, el viaje de Javier Milei a Nueva York con Martín Granowski. Escuchen lo que dice. Es inexplicable que la Argentina vote en contra de la Agenda del Futuro en Naciones Unidas. Parece como un tema recontra lejano, que no tiene nada que ver con nosotros, pero nada que ver. La Agenda del Futuro es la revolución digital, la inclusión tecnológica, la inteligencia artificial. Encima hay algunos libertarios que dicen, ay no, nosotros queremos decir por nuestra propia cuenta, pero no existe. Entonces terminá con la Organización Mundial de la Salud, con el G20, con todas las cuestiones. Es una contradicción en sí misma. Se supone que veníamos para modernizar, para conectar para el futuro, para vincular con Argentina para el mundo. Esto, sácate. Nos hacen votar, escuchá, con Venezuela, con El Salvador, con países africanos con dictadura. Todo lo contrario. Del otro lado está Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, Israel, todos los países con mayor tecnología del mundo. Por eso me parece que está bueno reflexionar unos segundos, porque estamos en plena revolución digital. Es un vector de crecimiento para la economía argentina. Ya está Alejandro Cacase, el secretario parlamentario de del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados. Vamos a conversar con él porque se mostró muy molesto respecto de la decisión que tomó el gobierno nacional sobre cómo modificar, o el modo en que se modifica, la reestructuración o las negociaciones de deuda pública que puedan llegar a venir. Pero antes vamos a hablar de megacanje. Le vamos a preguntar a Hernán por qué, para hablar de megacanje, nos vamos a referir a este posteo en redes sociales. Hoy continúa la discusión con el ministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Viene hablando del gobierno de Mauricio Macri, de la participación de Caputo y de Duhovne, y sobre el final dice: ¿sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer? El que le vamos a hacer referencia ahora. Y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso. No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el megacanje que terminó en default. Y ministro, si está fracasando otra vez, sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas. Hágase cargo y no se enoje con nosotros. ¿Por qué Cristina hace referencia al megacanje? Te sugiero que te quedes con esto. Montos y tasas de interés impagables. Sí. Ahora vamos a ver por qué sugiero reparar en eso. Damos 2 pasos hacia atrás. Recién hablaba de Alejandro Cacase, que ahora se lo vamos a preguntar. Pero el decreto que publica el gobierno es un decreto que lo mete a escondidas en una norma vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo mismo además que había querido meter en la ley bases, que por acuerdo no salió
y que lo mete a escondidas por, digamos, por abajo de la alfombra en este decreto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, ¿por qué lo vinculamos con el megacanje? ¿Por qué lo vincula Cristina con el megacanje? Porque habilita al Ejecutivo a las renegociaciones de manera arbitraria, sin ningún requisito de nada. Básicamente, ¿de qué? De monto, agregaría plazo, pero además también de tasa de interés. ¿Por qué es importante que tenga requisitos una negociación de deuda? Porque básicamente lo que se establece es que las atribuciones vinculadas a la discusión de la deuda son del Congreso. Sí. El Congreso, hay ahí una discusión más jurídica de si puede delegar o no puede delegar esa atribución. En principio, en la Ley de Administración Financiera, ese famoso artículo 65, es una delegación. Algunos dicen, no tiene plazo, así que no debería ser válida. Bueno, pero una discusión más de índole jurídica. Pero lo que dice ese artículo es, si vos no querés pasar por el Congreso, está bien. No querés hacer ese trámite, fantástico. Ahora, yo te pido que cuando negocies a favor de los argentinos, de tal manera de que esa negociación sea beneficiosa para nosotros. Si es beneficiosa para nosotros, no vengas al Congreso. Ese es un poco el criterio. Y si vos no tenés un mejor monto, o un mejor plazo, o una mejor tasa de interés, podés estar negociando cualquier cosa. Muy, claro, muy en desfavor, digamos, de los intereses de la Argentina. Tenés que tener 2 de 3, ¿no? Dice la norma. 2 de 3. ¿Qué pasó? Estoy viendo los dólares voladores. ¿Qué pasó en el...? Se está por tirar de palomita, Fer. Sí, la verdad, no. Aguantemos. Bueno, ¿qué pasó en el megacanje? Dos cuestiones muy importantes. Hablábamos de monto y tasa. Sí. Monto. Hizo un canje, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo, un canje. ¿De cuánto? Bueno, rescató 27.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto devolvió? ¿Cuánto emitió para compensar ese rescate? 29.230 millones de dólares. O sea, en la negociación ofreció un mayor monto. 2.200 millones de dólares de monto adicional. Sí. Acá ya tenés un primer problema. Vamos al segundo problema de lo que pasó. O sea, debes mucho más. Claro. Pero esto, que es mucho peor, es la tasa de interés que ofreció. Recién, a ver, si yo te tengo que hacer, yo soy el Tesoro, entonces digo, bueno, mirá, y vos, Pablo, tenés un bono en dólares. Y entonces yo te digo, bueno, mirá, hacemos un canje. Y vos decís, bueno, sí, pero pará, ¿qué me das? ¿Qué me das a cambio? ¿No? Yo tengo un bono, vale 100, bueno, ¿vos cuánto me das? Dame 120 o dame más intereses. Sí. Algo me das. Un chupetín me tenés que dar, digamos, para que yo me convenza, porque el bono, porque el canje no es compulsivo. Si lo haces compulsivo, defaulteás los bonos. Claro. ¿Se entiende? Entonces, para que no sea para compulsivo, el default. tenés que hacer un canje que es optativo. Pero para eso te tengo que ofrecer algo muy interesante, digamos, en las condiciones en las que está la Argentina hoy. Por eso el gobierno está haciendo esto, por los vencimientos que tiene en enero de bonares y globales. En principio esto le permite hacer canje con los bonares. Segunda cuestión, ya te mostré lo del monto. Te muestro lo de tasa. ¿Qué pasa? Antes del canje, en promedio, hay de todo, porque había bonos de todo tipo y color, pero más o menos tenías una tasa del orden del 6%. Seguimos hablando del 2001, ¿no? 2001, megacanje, del 6%. Pasa, después del canje, hasta el 2004 una tasa que sube al 7%, pero después salta al 15,5%. Tremendo, tremendo. Bueno, los plazos ahí en realidad se estiran, así que si querés, en esa es la única a favor. Pero una de 3, cuando en realidad la ley, después de este desastre, obligó a 2 de 3. Sí, el resultado, sí. La placa decide. Mirá cómo fue el resultado. Si lo tomo a valor presente neto, BPN es valor presente neto, es decir, el valor actual, hecho el cálculo financiero para traer todos los valores a la actualidad, incrementan la deuda en 50.000 millones de dólares. Ese fue el megacanje. Ese fue el megacanje. Tratando de hacerlo para evitar un default, que después igual ocurrió. Claro, para evitar un default, cargaste 50.000 millones de dólares a la deuda. Permitime en este momento hacer un poquitito de autobombo. Bueno. Esta es, podríamos rotular, no quiero decir que lo dije, pero lo dije. ¿No? ¿Por qué digo esto? Este es un informe que hicimos con CEPA. ¿Qué fecha? 17 de septiembre del 2018. Dice ahí. Un anticipo para la reestructuración de deuda. Yo te juro, no me lo acordaba, nos lo mandó un compañero. El proyecto de ley de presupuesto del 19, que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso, le daba las mismas atribuciones de reestructuración de deuda pública, eliminando los requisitos de mejora de la norma. No es nuevo. No es nuevo, no tiene nada de nuevo. Ya lo habían hecho. Este camino que inicia el gobierno no tiene nada de novedad. Y si entonces tenemos que pensar, si es lo mismo
Para evitar el mismo problema, ¿a qué problema se enfrenta el gobierno? La preocupación de tener los recursos suficientes como para pagar los bonos. La duda que sobrevuela arriba de todo esto es, ¿tenés los dólares o no tenés los dólares? Porque eso te retrotrae además a la política macroeconómica. El tipo de cambio no está atrasado. Estás comprando dólares, porque si tuvieras eso no tendrías este problema y probablemente no harías esto en esta norma. Vos no lo querés decir, pero lo dice la producción. Te lo dije. Bueno. El te lo dije de Letcher. Claro. El 3 de enero del 24, la Argentina inventa análisis de la ley Ómnibus. Fíjate que poníamos en el punto 8, la habilitación de reestructuraciones, la deuda regresiva para el país. Y otra vez, el beneficio permite evitar el Congreso y evitar el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional, que obliga justamente a discutir la deuda en el Congreso. Te lo dije, este es, te estoy avisando. Claro, esto lo dijimos en el 18, lo dijimos al principio del 24, lo decimos ahora, hace unos días atrás, el 19 de septiembre del 24, se viene la segunda, un nuevo intento de habilitación a renegociar las deudas sin las pautas de la administración, de la ley de administración financiera. Esto es lo que pasó con la presentación del presupuesto 2025. Podría agregar la cuarta, creo que no la tenemos, que es efectivamente, el gobierno publicó el decreto, el DNU 846, publicado el 23 de septiembre del 24. Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. 4 veces lo planteamos, 4 veces intentó, primero el gobierno de Macri y 3 este gobierno, modificar esta cuestión para tratar de meterte por abajo de la alfombra la renegociación de deuda en detrimento, básicamente, del conjunto de los argentinos. Bien, ya vamos a hablar con Alejandro Cacase. Pero antes, Fer, nos contabas en la tanda una preocupación respecto del valor de los bonos. Claro, si vos declarás un default o llamás a un canje y te vende afuera, dice, muchachos, mire que cambia la categoría, ya están en el fondo del mar, pero van peor, digamos, lo vamos a declarar fuera del mundo. Entonces, esta intención de estas normas es para poder tratar de buscar algunos. Porque la plata no está, como Bio decía, la plata está. No, la plata no está. Y estamos más cerca de diciembre. En diciembre tiene que haber un desembolso de 6.000 millones de dólares para los bonos, la ley nacional y la ley extranjera. Entonces vos tenés algunos bonos que son los que pagan mucho capital. El resto de los bonos pagan una porción de capital exigua, salvo el AE38 y el GD38. Los demás pagan cupones muy chiquitos. Entonces, en los que pagan capital, que son el AL30, el GD30, que es la versión ley Nueva York, y el AL29 y el GD29, pagan importantes parte de su capital, lo van devolviendo ahora. ¿Y entonces? Eso es lo que puede ser que intenten, si no tienen la plata, decirle, bueno, mira, te cambio el bono corto por el bono largo, que tiene una mejor, que va a tener un buen rendimiento, tenés más tiempo. Con todas estas zanahorias. Estas zanahorias para ver cómo hacerlo. Ahora, concretamente, este mensaje, que en verdad no fue un mensaje, es una cuestión oculta que el señor, como es medio curioso, Letcher, y descubre estas cosas, en el mercado no cayó para nada bien. O sea, ¿cómo se lee en el mercado Y esto? en el mercado ayer hubo una pequeña baja de los bonos. Todo. La idea ya es, si usted lee los sitios de la bolsa, la gente dice, che, ¿qué es esto de que pueden llegar a canjear de nuevo bonos y qué sé yo? La cuestión es que yo creo estaban en máximos de nuevo, habían llegado a los $60, que es una posibilidad de un riesgo país de 1.300. Ya de ahí para arriba, por más que esté metido el blanqueo y todo. O sea, metió ruido. Metió ruido y parece ser de nuevo un techo, y que después el salto hacia arriba, que podían hablar de un 15-20%, no va a estar. ¿Te acordás una cuestión que la dijimos acá? Dijimos algunas ALICs estaban proponiéndote. ¿Qué son ALICs? Una sociedad de bolsa que, digamos, la que te vende el AL30, por ejemplo. Te estaba proponiendo, diciendo, salí del AL30. Lo dijimos acá y nos llamaba un poco la atención. ¿No sería que tenían algo de data de esto? Que tenían alguna data. Y puede ser. Bueno, a ver, vamos a compartir el posteo en las redes sociales de Alejandro Cacase, que ya está con nosotros, secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, respecto de este tema. Dice Alejandro, la peor deformación de los decretos de necesidad y urgencia es que se usen para sortear la falta de mayorías parlamentarias. Eso lo hace un instrumento no de emergencia, sino imperial. Acá el presidente hace lo que no le permitimos en la ley bases: tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad e incumplir la ley de administración
financiera. Alejandro, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Estás, Pablo? Un gusto ¿Cómo estar estás? acá. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. ¿Por qué este enojo? ¿Cuál es la preocupación? Por qué digo eso. Ellos ya lo trataron de meter a eso en la ley bases y buscaron modificar. Esto que cuenta que contó Hernán. Claro, lo que han sacado por el DNU lo habían buscado meter en la ley bases, ahora lo volvieron a meter en la ley de presupuesto. Y en su momento tuvimos nosotros una reunión con el presidente del Banco Central, con Bausili, y también con Kirno, que es el secretario de Finanzas, y le dijimos que no estábamos de acuerdo. Es decir, no estábamos de acuerdo en ceder las facultades del Congreso para el manejo de la deuda, que corresponden por la Constitución, ni estábamos de acuerdo en esto de quitarles los requisitos o las limitaciones que tienen para reestructurar deuda. Originalmente nos habíamos puesto de acuerdo en otra versión, otra alternativa. Bueno, finalmente se decidió sacar eso de la ley bases y ahora sorprendieron con esto por el DNU. Entonces, cuando digo esto de la deformación y el enojo, es porque se termina usando el DNU no como una herramienta porque hay necesidad, urgencia ni ninguna emergencia, sino para sortear las mayorías legislativas. Es decir, sabiendo que no cuentan con los votos ni las mayorías para aprobarlo en el Congreso, lo sacan por DNU. Por eso decís que es una actitud imperial. Por eso digo es imperial, sí, no es no republicano, es no democrático. Se usa para saltear mayorías. Ahora, permíteme una cosa. Hernán. ¿Tengo que inferir o tenemos que inferir de eso que entonces ustedes van a estar en desacuerdo con el DNU? Sí, estamos en desacuerdo con ese mecanismo para pero digo, la ¿lo deuda. van a voltear? Bueno, no se ha discutido eso en concreto, pero se podría trabajar en un rechazo. Y es más, creo que ya pasó el tema con la CIDE, viste que se impulsó el rechazo de ese decreto. Creo que hay que tratar el régimen legal de los DNU completo, digamos. No puede ser esto de que es más fácil legislar por DNU que legislar por ley. Es decir, los dos rechazos. Claro, vos presentás un proyecto de ley y necesitas que sea sancionado por las dos cámaras. Vos dictás un decreto de necesidad y urgencia y aunque una cámara te lo rechace, igual sigue teniendo vigencia. Eso es un sinsentido. Si vos no tenés la aprobación de las dos cámaras para un proyecto, eso no puede ser ley. Entonces, dictarás algo provisoriamente como decreto de necesidad y urgencia, pero con el paso del tiempo, si las cámaras no te lo aprueban, eso se tiene que caer, porque si no, se termina usando, como en este caso, para decir, che, no tengo mayoría, no me lo quieren los bloques en el Congreso aprobar, bueno, lo saco por ley. En eso es grave institucionalmente. Ahora, en el tema de fondo en sí, estás en definitiva permitiendo que el Estado se endeude contra los beneficios para los argentinos. Es decir, la ley te exige que vos tengas que mejorar plazo, monto o interés. Al quitar esos requisitos de la ley, quiere decir que podés hacer una negociación de reestructuración de deuda que sea perjudicial para el patrimonio del Estado. Le estás autorizando directamente a hacer eso. Ni que hablar que eso va a terminar siendo enjuiciado. O sea, me parece irresponsable del gobierno hacerlo por DNU porque es una autodelegación. Los funcionarios... Perdón, ¿por qué va a terminar siendo enjuiciado? Y porque va a haber responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones de deuda de esa manera. Es decir, si en enero o en febrero hay una reestructuración de deuda que es perjudicial al patrimonio del Estado porque empeora en el plazo, el interés, el monto, y quien le ponga la firma a eso, obviamente que va a terminar teniendo responsabilidad patrimonial. Entonces, lejos de cubrirse de eso, si lo hubieran llevado al Congreso, el Congreso lo autorizara, tendrían cobertura legal con eso, parece que es un error porque se están autorresponsabilizando a partir de esa autodelegación y después pasa lo que él decía, genera desconfianza. Yo hoy estuve en un almuerzo que me invitaron un grupo de inversores que vino de distintos países que sigue el tema de la deuda argentina y le generó sospecha. ¿Le metió ruido? Pero claro, le generó sospecha porque lo hacen sorpresivamente, lo meten por el DNU, no se trata por ley, además, y dicen, ¿por qué se están dando estas facultades para canje? Obviamente en un terreno donde las reservas siguen negativas en 7.000 millones de dólares, no se sabe si se van a contar con los fondos. Creo que en el fondo creen que Milei tiene una voluntad de pagar a los acreedores y lo ha ratificado. Pero que tiene dudas sobre los fondos. Pero si se da esta herramienta es porque dicen, y no nos irán a meter un canje forzosamente. Claro. No, es interesante lo que dice Alejandro respecto de una cosa en particular que obviamente te genera dudas si vos sos inversor, que es esta cuestión de la autodelegación de facultades. Las facultades se supone que te las da el Congreso, pero vos con un DNU te las autodás. Sí. Decís, bueno, yo hago la tarea del Congreso y me autoautorizo lo que me tendría que delegar ellos.
es muy fuerte, porque visto así vas a decir, claro, lo están haciendo porque no tienen los dólares. Para el inversor, no me sorprende esto que... Claro, eso de la autodelegación jurídicamente no puede ser. Como vos bien marcaste, el artículo 65, esta es la ley de administración financiera, es una delegación que el Congreso hace para decirle, mire, esta facultad que la Constitución dice que corresponde a mí hacer el arreglo de los pagos de la deuda al Congreso, se la dejamos al Ejecutivo hacer siempre que mejore estas condiciones, plazo, interés o monto. Igualmente, yo creo que lo que hay que prestar atención, y me parece que en un momento los diputados van a tener, y senadores van a tener que tomar conciencia de que hay cosas que no duran mucho tiempo. Es decir, si vos ves pocos meses, 2 o 3 meses antes de la caída del 2001, que generó el semejante desastre, había un montón de publicaciones que hablaban de que, bueno, el futuro no era tan malo, no era inminente la caída. No se vio venir de lejos, digamos. No se vio venir de lejos, sí. Y en el 2018, cuando viene el fondo y todo que decían que era para adelante, subió a 70.000 millones de dólares las reservas, si vos no la tocabas o devaluabas, y bueno, te ibas a quedar con 70.000, Brasil tiene 300 y pico de mil, era una proporción lógica. Pero que la rifaron en 20 días, se fumaron 15, con lo que decía Milei de Caputo. Entonces digo, estas cosas, si se hacen rápido, y cuando la gente está media distraída y todos dicen, no pasa nada, estamos todos haciendo ahora el blanqueo, y de pronto en 3 meses tenés otro montón de deuda sumada, cuando es un país que ya está complicado, ¿no? Sí, claro, por eso es que hay que ir monitoreándolo. Es decir, nosotros ya tenemos un problema de sostenibilidad de la deuda. La deuda... El stock total de deuda de la Argentina de diciembre para acá ha crecido en casi 70.000 millones de dólares, parte por la cuestión de la evaluación y el tipo de cambio, está como en 450.000 millones de dólares. 450.000 millones de dólares de deuda tiene la Argentina. Sí, ha subido sustancialmente, claro, BOPREAL, las diferencias por los ajustes de cambio, entonces tenés que ir monitoreando esa sustentabilidad. Sí, bueno, pero con una de esas te ponen una firma, salen y chao, después se va el muchacho y no me dejaron gobernar, se va Caputo y sale corriendo. Por eso es que tienen que estar los controles. Ahora, cuando los abusos son recurrentes, porque pasa, como digo, el DNU de la CIDE, ahora se dicta este DNU, bueno, ya te tenés que empezar a cuestionar la utilización del instrumento en sí. Ahora, Alejandro, por supuesto, vos marcaste bien 2 problemas. Por un lado, el manejo de la deuda específicamente y los riesgos que conllevaría hacerlo en perjuicio de los intereses nacionales. Sí. Después está todo el andamiaje y la decisión política de no cumplir con los acuerdos eventualmente, ¿no? O tratar de hacerlo de una manera que no se corresponda al Congreso. Y va la pregunta. Sí. ¿No es momento para el bloque del que sos secretario parlamentario decir, che, le dimos las famosas herramientas, les dimos todo lo que necesitaban para poder gobernar y resulta que todo aquello que no lo dimos y negociamos nos lo tiran para atrás? ¿No hubo una irresponsabilidad teniendo en cuenta esta situación de lo que la Unión Cívica Radical le otorgó a un gobierno sin pensar lo mismo y sin creer que estas fueran sus políticas? Sí, a ver, hay cosas en las que nosotros le ponemos límites, que es en el ajuste básicamente. Decimos, con las universidades no, con los jubilados no. Después tuvieron algunos del bloque. Bueno, después tuvieron los vetos del presidente, pero la Unión Cívica Radical impulsó tanto el proyecto de jubilaciones como el proyecto de las universidades. No alcanzamos los 2/3 después, pero esos son límites que se han puesto sobre el ajuste. La otra crítica la tuvimos por lo de la ley base, pero la verdad que nada de esto que está haciendo son facultades que surjan de la ley base. Eso quiero diferenciarlo también. La ley base... No, pero me refiero a la actitud de un gobierno que en una negociación retira esto porque si no se lo aprobaban y te meten un decreto que tiene que ver con la deuda pública en algo vinculado al ANSES. Sí, vos estás mirando con quién estás negociando y a quién le estás dando. Por supuesto que hay molestia por eso, porque como te digo, vos te sentás en una mesa de negociación, arreglás 4 cosas diciendo esto te concedemos, esto no, y ahora lo que no le concedimos lo saca por DNU. Claro. Claro. No es que lo haya hecho por las facultades que nosotros le dimos, porque no tienen que ver con esto. Yo entiendo a la hora de evaluar con quién te sentás a hacer acuerdos que después no son cumplidos. Están incumpliendo parte de lo que se había acordado que no fuera parte de la ley base. Y eso... Dale. Sí, pero en todo caso te estás sentando, no estoy en contra de sentarse, digo. Al contrario, la política es escribiendo. La política es sentarse. Pero claramente, vos decís imperial, usaste la palabra, te estás sentando con un gobierno que tiende siempre a la suma del poder público. Es legítimo que busque la reforma nuevamente en el presupuesto. Claro. Es decir, si dicen nosotros no conseguimos los votos en ley base, pero lo metemos ahora en el presupuesto, es legítimo que lo haga y que busque los votos.
Lo que está fuera de las reglas de juego del sistema es que diga, como no conseguí los votos, te lo meto por DNU. ¿Y esto cambia algo en la manera en que el bloque se sienta a negociar lo que viene? ¿Sienta un precedente a la hora de los acuerdos futuros? Nuestra actitud es siempre de que aquello que esté bien para el país y que son reformas positivas las apoyamos, y aquello que no, no. Ahora también, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el presupuesto creemos que presupuesto tiene que haber y el gobierno tiene que tener un plan y hay que aprobárselo. Pero después veo normas en el presupuesto. Por ejemplo, suspender la ley de financiamiento educativo. No estamos de acuerdo. O quieren desenganchar la actualización de las asignaciones familiares. Viste que Milei habló en el Congreso esto de la regla fiscal y dijo la regla fiscal es que se ajustan todos los gastos discrecionales, pero no los que son automáticos. El problema es que con las asignaciones familiares las quita de la actualización automática, o sea, la vuelve un gasto discrecional. Bueno, eso no estamos de acuerdo. Hay normas dentro del presupuesto que creemos que no se deben aprobar. Y después tenemos problemas con reformas que impulsamos, que el gobierno nos ha dicho que acompaña y a la hora de los bifes se retira. Hoy nos pasó con el tema sindical. O sea, que nosotros habíamos impulsado la reforma laboral, la metimos en la base. Fuimos ahora por lo sindical, hoy estábamos a punto de firmar el dictamen y el gobierno se retiró. Y cuando ustedes se sentaron a firmar, ¿creían que tenían el acuerdo? No, bueno, nos avisaron 5 minutos antes, pero hubo que suspender la reunión porque contábamos con las firmas de ellos y resulta que salieron, arreglaron con la CGT y nos dejaron colgados. Entonces eso... ¿Ustedes tenían un acuerdo con las radicales con la Libertad Avanza? Claro, y con el PRO. La Libertad Avanza lo rompió. Y con el PRO. No, lo que pasa es que nosotros estaba incluido el tema de que no había reelección permanente. No, claro, bien, sí. Estaba eso. Había el acuerdo. Sí, nosotros dentro de la ley bases habíamos metido el tema reforma laboral, acordamos con el gobierno que estuviera ahí. En ese momento hubo consenso como para sacar los temas vinculados a contrato individual de trabajo y se dejó lo colectivo para luego. Pero vos hablas con ellos y te dicen que ellos están en contra de los sindicatos, que los gremios son agentes bloqueadores del sistema, que son obstaculizadores. Bueno, nosotros dijimos, perfecto, hemos peleado por la democracia sindical desde Alfonsín para acá, es nuestra oportunidad. Fuimos con el dictamen, que claro, pone límites en la reelección en los sindicatos, límites a los términos, impulsamos paridad de género, transparencia en el manejo de las obras sociales, bueno, todo lo que hace transparencia y democracia sindical. Bueno, ellos directamente, sí, por ellos sacarían directamente. Pero tenían el acuerdo, está contando que tenían el acuerdo hasta 6 minutos. Sí, yo sí, te digo lo que leí. Es lo que te dicen, pero después al momento de firmar el dictamen se retiraron. Con lo cual también... Sí, Tetaz estaba a cargo de eso. Sí, claro, es el presidente de la comisión. Con lo cual también hay mucho discurso en la Libertad Avanza de esto ir en contra de la casta, el privilegio, ¿verdad? Y a la hora de tomar las definiciones se pusieron... Tengo que hacerte la última y tengo que ir a la tanda, si no me liquidan, Alejandro. Si el gobierno cumple con su palabra y veta totalmente el financiamiento universitario, ¿el bloque de la Unión Cívica Radical va a insistir con el proyecto? Sí, vamos a insistir. Pero nosotros tenemos un compromiso... ¿Todos los integrantes? Bueno, aspiramos que sí, ¿viste? No puedo controlar lo que cada uno hace, pero el radicalismo defiende la educación pública y la gratuidad de la universidad es clave para eso, así que hay que financiarla. El costo fiscal es bajísimo de ese proyecto, 0,14 del PBI, es perfectamente financiable, así que todo lo de Milei, de las degenerados fiscales, todo es excusa para en realidad ajustar sobre la universidad pública, que debo decir... Los trabajadores de la universidad pública se les ha ajustado 20 puntos más que al resto de los trabajadores del Estado que ya han perdido muchísimo de su salario. Ha caído el salario a la mitad. Nos comprometemos, si Milei veta y la Unión Cívica Radical por alguna razón es funcional ese veto, volvemos a charlar. ¿Nos volvemos a sentar acá? Sí, obvio, pero vamos a insistir. Nosotros impulsamos el proyecto, incluimos los salariales en el proyecto y si lo veta lo vamos a insistir. Alejandro, gracias por haber venido. Gracias. Como siempre. Bueno, les decíamos, seguimos muy presentes en lo que está pasando en la provincia de Córdoba, días muy, pero muy complicados. Vuelvo a insistir, difícil, intransferible la vivencia de lo que significa el fuego tan extendido, más de 16.000 hectáreas, y la pérdida de herramientas de vivienda, residencias, de lugares de trabajo. Bueno, la flora, la fauna, es realmente una situación catastrófica. Está en línea Federico Fiumatos, concejal de Capilla del Monte, integrante del Movimiento Verde Cordobés. Lo tenemos vía telefónica por alguna complicación de la comunicación en línea. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes. Gracias, Federico, por este rato. Ayer conversamos con la vicegobernadora de Córdoba,
Y quiero reiterar con vos un tramo en el que la vicegobernadora parecía señalar que en realidad la cosa no era muy distinta de otros años y que aquí hay intencionalidad política para agrandar lo que está pasando en Córdoba. Lo compartimos. O sea, nosotros tenemos la sensación de que esto se ha politizado bastante porque, le vuelvo a repetir, no le estamos bajando la importancia ni el dramatismo a lo que está pasando, pero en Córdoba estamos acostumbrados a que suceden estos incendios. Hemos tenido en varias oportunidades el año pasado o el anteaño también, pero bueno, yo creo que se está magnificando porque hay cuestiones políticas que estamos viendo que se están produciendo, están pidiendo la emergencia nacional cuando no creo que sea necesario. ¿Usted no cree que sea necesaria declarar la emergencia nacional y eventualmente quienes piden eso están politizando el tema? Totalmente, yo creo que sí. Bien, Federico, primero preguntarte si coincidís con la mirada de la vicegobernadora respecto de la gravedad del asunto. Bueno, a ver, nosotros lo vivimos en carne propia, estamos en el territorio, yo estoy hace 6 días metido en el fuego prácticamente sin dormir, tuve 4 vacaciones en mi casa, estamos enfrentando el fuego cotidianamente, obviamente que mi mirada es la de alguien que está metido ahí, ¿no? Metido en una emergencia y viviendo una catástrofe, la más grande de nuestra historia, por lo cual, bueno, tiene cierto grado de dramatismo que entiendo que una referencia política es más difícil. Yo lo que sí creo es que lo que menos necesitan hoy los cordobeses, y los serranos en particular, los capillenses en singular, es enfrentamiento político. Eso me parece que es lo último, pero realmente se está dando y es lamentable. Quienes venimos de las luchas socioambientales, quienes venimos tratando de generar conciencia sobre estos temas, entendemos que la forma de politizar estos asuntos termina desviando la atención sobre temas que estábamos encarando incluso con la provincia, el Ministerio de Ambiente hoy de la provincia, que pasó de Secretaría a Ministerio y es una novedad interesante y que tiene un perfil mucho más atractivo que el que teníamos con Schiaretti, por ejemplo. Veníamos haciendo esfuerzos con todas las comunas y municipios de nuestra cuenca hídrica para ordenar el territorio. Y aparece esto, ¿no? Yo entiendo que son los gajes de la política provincial, el momento que se vive, pero la verdad que es lo último que nuestros vecinos necesitan. Federico, uno piensa que no hay cosa más política que discutir alrededor de cuáles son los recursos para el abordaje de esta situación, qué es lo que está pasando eventualmente, si hay tironeos respecto de modificaciones por la ley del manejo del fuego, si están los recursos o no. Por lo menos yo no le tengo miedo a la discusión política en estos términos. Lo que nos llamó la atención, entre otras cosas, es que la vicegobernadora decía que no es distinto este fuego al de otros fuegos en la provincia y que hay más de 300 focos de fuego en todo el país y que este es uno más. Me da la sensación que es una manera de intervenir políticamente sobre lo que se está requiriendo o no para hacer una mejor contención de la situación. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Sí. No, estás exactamente lo correcto. Nosotros proponíamos mucho de esta idea de no politizar la política, ¿no? No politizan la política como si fuera una mala palabra y realmente este fuego es político. Hay que entenderlo así, mirá, para que se entienda, si uno superpone, y lo han hecho las universidades, el CONICET, el INTA, superpone los mapas de los incendios de los últimos 15 años en la Sierra de Córdoba y arriba le ponés la capa de los emprendimientos que se han realizado posteriormente, vas a encontrar el calco exacto de los barrios privados, de las autovías, de proyectos inmobiliarios. No es un verso, no es un delirio conspiranoico de ciertas comunidades. Esto está aprobado por los espacios científicos, por los geógrafos, los biólogos, por los ingenieros forestales. Es decir, hay una caracterización que la ciencia lo avala, lo acompaña, y todo el movimiento socioambiental en Córdoba, que es muy fuerte, es muy poderoso, que viene desarrollando luchas y movilizaciones muy grandes y que, todavía la política evidentemente, le cuesta encontrar. Claramente este episodio y esta catástrofe no es igual a cualquier otra. Nosotros quedamos completamente destruidos al borde de la inviabilidad ecológica, económica y social. Estamos charlando con Federico Fiumato, concejal de Capilla del Monte, integrante del Movimiento Verde Cordobés. Pregunta Fer Cerolini. Federico. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Hola. ¿Córdoba está condenada a que esto siga pasando? Digo, porque realmente
hay incendios, hubo en Corrientes, en distintas provincias, en Rosario, hay algunos lugares que constantemente vuelven, pero lo de Córdoba es impresionante. Digo, no, ¿están condenados por el clima aparte o es esto realmente una cuestión inmobiliaria que destruye todo y nadie le pone límite? Bueno, hay varios factores ahí. Para empezar, no es inexorable, esto está clarísimo. Venimos desarrollando y desplegando una visión que está contrapuesta, obviamente, a esta visión que viene desarrollándose en la política, y en esto, la verdad, por más que tenemos más simpatías por un espacio o por otro, en lo socioambiental ha hecho aguas la política en general, pero nosotros veníamos desarrollando ahora el plan de ordenamiento territorial de la cuenca hídrica nuestra. El viernes se lanzaba un programa de ordenamiento con los 6 municipios. Esos 6 municipios, un día antes de lanzar nuestro programa de ordenamiento, se quemaron. En Calamuchita, los 3 municipios que hoy se quemaron, esta semana, empezaron hace 3 semanas el ordenamiento territorial. Tremendo. Y acá está la clave. Hay 2 formas de ordenar el territorio. O lo hace el Estado con las universidades, con el espacio científico, con las comunidades, o lo hace el mercado de esta manera. Federico. Eso está clarísimo y eso viene pasando, es decir, que no es inexorable, pero tenemos que enfrentarlo de otra manera. Federico, te invito, se nos acaba el programa, pero te invito a que sigamos conversando porque sabemos que estos días van a ser muy, pero muy bravos también. Un gran abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Así cerramos QR esta noche. Viene Babi Checopar para hacer Basta Babi y nos vamos como vinimos con las voces del día. Pasen bien. Se le terminó la luna de miel, entre comillas, al señor Javier Milei, el presidente, con sus votantes. Fin. Game over. Se acabó. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muy bien. Por la negativa, abstenciones, por unanimidad del pueblo. Avanza un nuevo paro el día 26 de junio. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta aquí. En Córdoba hay una ley de hace muchos años que se llama Ley de Bosque, donde están marcados los lugares y justamente más allá que ocurra incendios, no se puede cambiar el uso de la tierra. Capaz Jorge Bergoglio no sufrió los cortecalles en los últimos años y por eso cree que era una solución para los problemas de los argentinos, cuando eso incrementaba los problemas de los argentinos. Se nos quemó todo, se nos quemó todo. Nos mintieron los bomberos, nos mintieron las provincias. Somos criadores de caballos criollos. Somos criadores de caballos criollos. No nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre, no nos quedó una casa de los vecinos. Vinieron los vecinos a abrazarnos, a decir ayúdennos. Todo lo que estamos haciendo e incluso cosas que tal vez no lleguen todavía a los ojos de la gente. Hoy el Festival de Cine San Sebastián, como manifestación cultural que es, no puede permanecer al margen del desmantelamiento de una cinematografía nacional por parte de un gobierno que además justifica una dictadura militar que asesinó a miles de ciudadanos. Aguante el cine argentino. Yo creo que lo que hay que entender es que el hospital universitario en todo el mundo, no en Argentina, son hospitales que no dan ganancias, son hospitales que están dedicados a formar en el pregrado y en el posgrado. Esto es una fábrica de cerebros, es el hospital de la Universidad de Buenos Aires. No es simplemente un hospital que opera o que atiende una angina.